Siempre digo que mis primeras lecturas fueron clásicos de la literatura porque a Paraguay costaba que lleguen los títulos, las novedades, hasta costaba que lleguen los mismos libros de otros países latinoamericanos. Faltaban editoriales, faltaba distribución. Al menos cuando yo crecí antes de los 90, cuando yo nací en el 84, bueno, antes del 2000. Era difícil encontrar obras actuales del momento, pero yo como me leía todos los clásicos que había y después me empezaba a rebuscar dónde conseguir otros títulos más difíciles que estaban leyendo en el exterior. Me formo con, por ejemplo, Poe, Dostoyevsky. A veces la gente dice, ¿cómo Dostoyevsky no vas a leer cuando sos jovencita ni una niña? Pero sí, lo leía porque yo quería leer todo lo que tenía al alcance y me encantaba, lo leía, me gustaba Dostoyevsky y me gustaba todo, me gustaba Louisa May Alcott, me gustaba Mark Twain, todo lo que sea un clásico, todo me lo leía. Después, ya entre, no sé, digamos que los 10, 11 años, fue cuando leo por primera vez a un autor latinoamericano, que es Gabriel García Márquez con 100 años de soledad. Eso marca para mí algo como, porque a los que yo leía estaban tan lejanos en el tiempo y espacio y de repente veo que García Márquez hace algo así maravilloso, tan imaginativo, que también despertaba tantas cosas en mí y saber que un sudamericano, había podido escribir algo así a la altura de cualquier otro autor de otra parte del mundo, fue algo que despertó algo a mí como lectora. A partir de entonces también quería leer a otros latinoamericanos y por eso en Chico Bizarro y las Moscas hay mucho homenaje al realismo mágico, mucho homenaje a García Márquez, porque es cuando me abre esa puerta que me dice, vos también podés hacer esto. Vos estás en Sudamérica, pero podés hacer algo como hicieron otros autores que estuvieron antes. Chico Bizarro es un homenaje para él y para esos autores. Ya más adelante empiezo a leer otras obras, como por ejemplo de Sergio Ramírez, que también me llamó mucho la atención desde muy pequeña. Me gustó porque él mezcla mucho sobre la forma en la que puede contar la realidad de su país, de Nicaragua, la forma en la que puede hablar de esa idiosincrasia, de su cultura, pero a la vez había tanto humor y había también imaginación. Y eso también como que me da una inspiración cuando voy a escribir Chico Bizarro y las Moscas, que yo quiero hablar de algo que siempre destaca de forma negativa a mi país, que es la corrupción. Entonces también hay un poco de una mezcla de contar la realidad política, social, con un humor y un humor negro que también viene con una influencia ya del cine. Pero sí, si hablamos de autores latinoamericanos son como García Márquez, Sergio Ramírez, me gustaba Cortázar, Borges, Onetti, empiezo a leer Horacio Quiroga, que es también cuando te das cuenta que hay terror latinoamericano y eso también despierta otra cosa en mí, decir que saber que hay algo en nuestra propia cultura que puede estar llena de misterios y empiezo como a acercarme a la cultura oral, a la literatura oral de mi propio país y de países cercanos, porque justamente Horacio Quiroga tiene muchos cuentos que se desarrollan cerca de Paraguay y es cuando empiezo a preguntarme cosas como si hay algo en esa literatura oral que viene a ser en cuentos, historias que cuentan las abuelas o que ya vienen desde historias más antiguas, precoloniales, que ya vienen desde los guaraníes, que desde su propia no solo creencias religiosas, sino creencias mitológicas. Empiezo a encontrar como unas aristas de terror latinoamericano. Ahí tenemos a Amparo Dávila también de México. Me gusta... Me encantó cuando conocí a la literatura de Elena Garro, no a ella obviamente, pero sí su literatura. Luego también literatura de Estados Unidos, entre las que me encanta Carson McCullers, porque tiene también a unos freaks, le gusta a esos personajes como a mí me gusta desarrollar, porque a mí me encanta cuando veo algo
alguien con algo muy peculiar, o también me gusta destacar, me gusta que los protagonistas sean los que fueron marginados, en lo que en la realidad serían marginados o no serían protagonistas de su propia historia. Quiero que sean protagonistas en mis historias. Por eso siempre son bizarros o raros, y Carson McCullers tenía eso, tenía esa forma de describirla a estos personajes que tenían algo, siempre tienen algo peculiar y mucho humor. Y siempre escribo con algo de humor negro, que también viene de un poco del cine del crimen absurdo, como le llamo, que es el cine de Tarantino, de los hermanos Coen. Todo eso fue influenciando mi literatura. Y cuando yo empecé a escribir, antes de ganar el premio, tenía unas cuantas inseguridades, por decirlo así, cuando leían mi estilo, mis estructuras, porque generalmente lo que más se dice de lo que escribo es que las estructuras son difíciles, que son para lectores más experimentados. Y tenía una inseguridad en cuanto a si lo que yo estaba haciendo estaba bien o había que escribir de la otra forma, de una forma más, por decirlo así, más conservadora, para que los lectores puedan tener una fácil comprensión de lo que uno escribe, por decirlo así. Y cuando yo leo a Rodrigo Fresán por primera vez, digo, él lo ha roto quizá todas las reglas para mí, que yo conocía la literatura hasta ese momento. Y noté que lo que yo quería hacer, la forma en la que yo quería escribir, estructurar, la forma en la que yo buscaba mi propio estilo, tenía mucho que ver con la literatura de Fresán. Así que yo, desde muy joven, antes de presentar Chico Bizarro, de lanzarlo, antes de publicarlo, para mí algo que me daba seguridad en mi literatura era saber que alguien como Fresán, Rodrigo Fresán, escribía con ese estilo, con tanto pop, como te hacía ver las escenas como si fuera que estabas viendo una película, la forma en la que no sabías si eran cuentos o era una novela lo que estabas leyendo. Me causaba una curiosidad, me causaba un apetito de lectora leerlo. Y cuando encontrás un autor así es cuando conectás, y es también cuando a mí me inspira escribir, perdón. Y para mí por eso su obra, la obra de Rodrigo Fresán, es tan importante en mi propia construcción, ya sea de estilo, mi propia construcción no sé si decir carrera, pero sí mi pasión, que es escribir. Y ahora me va a tocar entrevistarlo, así que cuando me dijeron vas a poder hacerle todas las preguntas que quieras a Rodrigo Fresán, fue así como que volvía unos, no sé, 20 años atrás. Me emocionó mucho porque yo no lo conozco personalmente, pero esos libros, esas palabras que escribió, incluso ahora abriendo cualquiera de sus libros leo una línea y me llena intelectualmente, me llena así una inspiración para ir a escribir algo más. Y no solo lo voy a conocer, no solo lo voy a, no sé, ni ver a distancia, puedo hacerle preguntas, y eso es algo muy emocionante para mí. Me inspira cuando leo alguna noticia, ya no solo de Paraguay, también de cualquier parte de Latinoamérica, que uno dice, esto es muy ridículo, esto es muy absurdo, ¿cómo pudo ocurrir esto? Una base real. Ya sea que, por ejemplo, en una novela hay cosas, una familia que cree en un fantasma, y las cosas que ocurren en esa casa, yo las leí en una noticia, pero obviamente en la nota periodística se quieren burlar de esa familia por sus creencias. Y en novela B yo uso eso como un paso importante en la novela. Entonces me gusta cuando leo una noticia que parece mentira, pero que es real, me gusta tomarla, sacar algo de la realidad. Y yo no me daba cuenta de lo que hacía, que tenía algo en común todo lo que escribía, sino hasta que los lectores que leen más de una obra mía empiezan a decirme, siempre los personajes bizarros, es lo que yo leo en las reseñas, los personajes son bizarros, excéntricos, todo es absurdo, humor negro.
Creo que eso es algo que, por más que cambie mucho la forma de estructurar las diferentes novelas que hago, yo siempre trato de hacer algo diferente, pero noto que hay algo en común, que siempre van a encontrar unos personajes peculiares y algunas escenas disparatadas, y también uso la violencia como recurso porque sé que en Latinoamérica la violencia está muy arraigada y las cosas que pueden pasar, porque trato de hacer, de usar, como les decía, una base real, y de ahí sale lo excéntrico, la fantasía, lo bizarro, la ficción. Para mí también, cuando fui a México por primera vez y me encuentro con la popularidad que tenía la nota roja, sin censura en las calles podías ver, ahora creo que ya hay una ley que limita más eso, pero había... vos veías las tapas de los diarios, cosas muy sangrientas, pero con títulos graciosos. Y la gente las pasaba de largo, era como algo parte del paisaje, y a mí me había llamado mucho la atención, y fue entonces cuando una de las cosas que disparó Novela B, hacer una sucesión de historias como de nota roja, que también es una denuncia a cuando el periodismo se presta para usar la violencia o usar sucesos que podrían, que tienen una otra, sucesos, los usa en forma humorística, como para reírnos de alguna desgracia, diciéndolo mejor. Entonces, Novela B, hay de hecho un capítulo que es una crónica roja, en donde algún periodista que escribe imagina cómo surgió una bestia peligrosa que anda suelta. Y eso también tiene que ver con la prensa inventando y así creando histeria colectiva, de cómo la prensa se mete, una prensa irresponsable puede llegar a hacer daño a la sociedad y hasta crear esa insensibilidad en la gente. Entonces, Novela B tiene mucha, si bien violencia, humor, está escrito de una forma que emula el periodismo amarillista, y entonces los monstruos que supuestamente están en la novela en realidad pueden llegar a ser tanto como reales, como pueden ser un invento de un cuento oral, ya sea por la prensa o por la misma gente que hace correr esa voz. Claro que sí, hay periodismo responsable, sí, claro, está bien, existe, pero me refiero más bien a las notas rojas, me refiero a los amarillistas, y me refiero como eso también hace que, por ejemplo, la prensa puede estar hablando de un asesino en serie, de unos casos reales, de personas involucradas, víctimas involucradas, pero lo usa como para vender más. Y eso es también una denuncia en Novela B, de mucha impunidad que hay en Latinoamérica y mucha prensa irresponsable. Tengo en cuenta a mi yo lectora. Entonces creo que ahí, volviendo otra vez a Rodrigo Fresán, justamente en su última novela habla de ese niño Lan que es más lector que escritor, y entiendo, veo como una doble vida, algo paralelo en cualquier escritor, o al menos en alguien como yo. Estoy la yo escritora, pero estoy la lectora, y la lectora siempre me parece que es más importante. Creo que la escritura es como una secuela, una consecuencia de leer, porque lees mucho, algo te gusta y querés que eso continúe, y escribo para continuar o para crear algo que a mí me guste. Siempre cuando yo escribo tiene que gustarme, tiene que divertirme, tiene que ser que yo no pueda despegarme del teclado porque estoy atraída hacia lo que estoy haciendo. Si yo noto que me cuesta continuar, o digo, no es algo que me está llenando, que si yo digo, si a mí no me gusta, ¿cómo a alguien más le va a gustar? Estoy escribiendo para mi yo lectora, para esa lectora que buscaba así retos literarios, porque yo crecí leyendo
quizá libros que estaba considerado para adultos, para académicos, y por más que yo no entienda, yo trataba de imaginarme, trataba de entender, y es ahí donde mi escritura se vuelve siempre como piezas que hay que unir, rompecabezas para el lector. También cuando leí Vidas de Santos de Rodrigo Fresán, para mí era una novela y mucha gente decía cuentos. Y decía, ¿por qué dicen que es cuento si es una novela? Y entonces dije, que eso es maravilloso, le estás confundiendo, no saben si están leyendo cuentos o novela. Y cuando escribo novela hago un homenaje al cine B. ¿Y qué tenía el cine B? Tenía a veces una producción tan barata que había malos editores. Y mi forma de repetir eso, de hacer irónicamente a un mal editor en literatura, es fragmentar mucho y cada capítulo es diferente. Y mucha gente también ahora cree que son cuentos, pero otros creen que es novela. Y eso me gusta hacer que un lector tenga que, no sé si tenga trabajo con la literatura, pero que que no sea solamente leer y olvidarse, sino que se pase pensando en ello. Porque yo era así como lectora. Sí, creo que México, la cultura mexicana, escuchar las historias de mexicanos ha influido mucho en cómo escribo, en las ideas que tengo. Sé que a muchos escritores que han vivido en México los han influenciado también. Quien no quisiera, siempre se dice en broma entre los escritores, quiero ser un escritor mexicano, ¿verdad? De hecho, hasta Bolaño le decían que era un escritor mexicano porque lo situaba todo en México. Hay mucho de realismo mágico ahí, hay mucho en toda Latinoamérica, pero sí ir a los pueblos y encontrarte con la gente, hablar con ellos, pero la misma ciudad también, la ciudad a veces pienso que es un laberinto donde puede pasar cualquier cosa y eso me encanta, mi marido es mexicano, entonces voy siempre a México pero siempre hay como un cuidarse de no apropiarse, ¿verdad? No apropiarse de una cultura que no es la tuya, pero para mí ese ir y venir también se ve reflejado en Novela B, en donde todos los sucesos ocurren en diferentes países y mucho ocurre en México. Hay personajes mexicanos, creo que la mitad del libro son personajes mexicanos, y eso también causa de pronto tal vez algo en mi país que dicen, espera, escribí más sobre Paraguay, pero Chico Bizarro y las Moscas es Paraguay totalmente, es toda la historia de Paraguay, quizá haciendo bromas al respecto, pero para que nos demos cuenta de algunas cosas de nuestra propia cultura. Mi proceso de escritura siempre siento un proceso de descanso. Chico Bizarro de las Moscas, digamos que tardé 5 años, entre los 20 y 25 años en escribirla, pero 3 años continuados, 1 año dejándolo, volviendo después de 1 año sin tocarlo y ahí lo pienso de vuelta todo, veo si no hay huecos, si todavía me llega. Obviamente si ya siento que si esto no me dice nada, lo saco, lo elimino. No tengo tanta pena o tanta, ¿cómo se dice? Hay algunos autores que no quieren deshacerse de nada, quieren a más páginas mejor. No me interesa que sea más páginas mejor. Quiero que cada página, cada frase, cada línea tenga, o si no una ambigüedad, algo que te diga, algo que te comunique. No digo un mensaje, pero sí que te haga sentir al menos la frase, las palabras, que despierten tu imaginación o que te hagan volver a amar la palabra, las letras, el lenguaje. La literatura pienso que viene de algún lugar, si pudiéramos encontrar dónde está alojado el espíritu, viene de ahí. Por eso pienso que de la mente, del cerebro, que es donde se realiza, donde se proyecta, porque no puedo decir ni siquiera las manos porque hay escritores como Borges que no veían y a veces ni siquiera él mismo tipeaba, sino que su esposa mecanografiaba los cuentos, las obras, entonces todo está ahí. Y hay mucha literatura que se crea de forma oral y sobre todo en Latinoamérica, cuentos, historias, novelas, personajes que son ficción y que pasan entre la palabra de uno a otro. Quizá puede ser también de la lengua, pero porque muchas veces escuchamos primero los sonidos, las palabras a veces no todo se trata de trama, argumento, escena, personajes, a veces la literatura en sí y casi siempre para un escritor es cómo suena mentalmente.
la música que hace, el ritmo que hace. Así que podría ser la mente, podría ser la lengua, podría ser el oído que escucha, no sé cómo se llama cuando uno escucha esos sonidos fantasmales. No existen, pero uno los está escuchando. Eso es lo que pienso. Sí, ahora tuve algunas propuestas. La mayoría de las veces el presupuesto, porque mis obras son excesivas en personajes y en escenas y en utilería seguramente, entonces generalmente lo que frena es, para la producción latinoamericana al menos, es el presupuesto. Pero sí tuve propuestas, pero me gustaría que se lo lleve bien. Para mí mi sueño es que Guillermo del Toro lo vea, lea algo de novela B, así que hacia ahí vamos, a ese nivel. Es el único que tiene el presupuesto para llevarlo al cine. Pero claro que me gustaría escribir también algo, bueno, yo cada cosa que escribo lo pienso como si fuera que estoy viendo una película, así que técnicamente lo estoy viendo. Solo falta quien pueda llevarlo al cine o a la televisión. Escritor o escritora, no sé, me encantaría Carson McEulers, sí, me gustaría hablar con ella. También pienso que parece trillado decir Roberto Bolaño, por eso nadie más dice, porque a todo el mundo, alguien habla de Roberto Bolaño, pero últimamente volver a leerlo y leer justamente novelas o cuentos donde sitúa sus escenas en México y lo siento muy... Es como que quiero hablarle y conocerlo. A veces cuando lo escucho entrevistas de él, sí, me hubiera gustado conocerlo también y hablarle. Sobre todo eso que digo, cuando él escribe escenas de México y parece que siento o veo lo que él está viendo como un sudamericano o yo como una sudamericana en México. Esa parte, esa conexión es la que me da ganas de hablarle, pero hablarle de eso, hablarle de cosas de México. Sí. Me ha gustado conocer a lectores de mis obras desde tan lejos. Vengo primera vez que estoy en Barcelona y saber que mis libros llegaron y que han podido conectar con algunas personas que no sabían nada de mí antes de leerme o que no sabían nada de mi país o nunca han leído a autores latinoamericanos y de pronto me encuentro con ellos. Y esta oportunidad que me están dando para que más lectores tengan acceso a autores latinoamericanos es una oportunidad muy importante para cualquier autor de Latinoamérica y para poder hacer ese puente cultural y que conozcan un poco más de literatura, se interesen más en otras cosas, en arte, en nuestra cultura, y hacer este intercambio para mí es muy valioso.